Ahora abran sus Biblias conmigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Estamos todavía en este Evangelio. Nos va a tomar quizás no sé cuánto, pero estoy pensando que nos va a tomar más de un año terminar el Evangelio. Pero son verdades tan hermosas que uno no quisiera pasar y dejar de mencionar todas las riquezas que hay aquí. Pero podríamos durar 3 años y seguir maravillándonos de esta gracia maravillosa que nos ha mostrado el Señor en Cristo. El capítulo 3, los versículos 16 al 21, es nuestra porción de la Biblia. Capítulo 3 de Juan, versículos 16, quiero repetir, del 14 al 21. Del 14 al 21. Como introducción, piense en esto. No hay ninguna duda que hay algo que nos identifica a cada uno de nosotros. Los que estamos aquí adentro, todos lo tenemos. Y los que están afuera, todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Tenemos algo en común. Todas las nacionalidades, todos los pueblos, todas las tribus, todas las lenguas, no solo del tiempo ahora nuestro, del tiempo pasado y del tiempo futuro. La realidad es que todos tenemos pecado. Somos descendientes de Adán según la carne. ¿Cómo sé yo que tú eres hijo de Adán? Porque pecas. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, expone el pecado del hombre y la ira de Dios, tanto para los paganos, ignorantes, impíos, totalmente separados, ajenos a la palabra de Dios, idólatras. Ellos son culpables también de violar la ley que Dios ha puesto en el corazón del hombre, pero también demanda o denuncia la impiedad de los judíos, aquellos que habían tenido o poseían los oráculos de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, también eran pecadores. Y de una clase peor todavía, porque ellos se refugiaban en la falsa esperanza de que como eran los que tenían la palabra de Dios y ellos enseñaban al pueblo, eso los eximía de ser responsables de cumplir la ley de Dios. ¿Cuál era el error de ellos? Es decir, esos hombres que se sabían de memoria la Biblia, podían recitar libros enteros de la Biblia, desde niños les enseñaban así, a memorizar la palabra. El error de ellos era esto: pensaban que por tener la palabra de Dios y por tener la verdadera palabra de Dios, del Dios verdadero, en contraste con los dioses falsos de los pueblos que los rodeaban, era suficiente para hacerlos partícipes o miembros del reino de Dios. Pero qué llamado para nosotros, ¿cierto? Tan grande. Porque nosotros creemos que la teología reformada es la forma más pura de encontrar o leer la palabra de Dios. Y nos sentimos gozosos de tener estos documentos, nuestra confesión de fe, los credos, 2000 años de historia, las guerras, los conflictos y la verdad triunfante desde el siglo XV. Pero qué llamado para nosotros también. Descansar en la falsa esperanza de que tenemos la doctrina correcta, la verdad, y luego no haga efecto en nuestras vidas. Así fue el reclamo de Cristo a los judíos. Les digo, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. O sea, lees la Biblia y a todo el mundo se la aplicas, pero tú no. ¿Ves qué peligro? Romanos 3 les vuelve a decir, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado. Entonces, lo que nos identifica, sin ninguna duda, a cada uno de los que estamos aquí, es
que todos pecamos. Todos pecamos mucho. Todos pecamos mucho y muchas veces. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Sí, cuando pasa usted allí por el 1, enseguida del Seaway, antes de cruzar el puente, a mano izquierda, tiene la prueba de que todos han pecado. Está lleno. Cada día habrá funerales y habrá procesiones enterrando a sus familiares. Es la prueba definitiva ante sus ojos que el pecado sigue siendo una realidad. Por otro lado, sin lugar a dudas, el milagro más grande, la bondad más maravillosa que jamás haya alguien presenciado o conocido o escuchado, es que Dios envió a su Hijo al mundo a salvar pecadores. Este milagro jamás visto antes, jamás superado por ningún otro milagro. Es decir, mira, si te anunciaran que tú tienes cáncer terminal y al otro día o a la semana te vuelven a hacer exámenes y resulta que estás completamente limpio, no es nada comparado con escuchar tus pecados son perdonados, tu maldad es quitada por la sangre del Hijo. Ese es lo más grande. A mí no me digan de economía o de riquezas. A mí háblame de Cristo. Háblame cómo es que me rescató, cómo es que pagó mi deuda, cómo es que quitó mi culpa. ¿De dónde nos rescató? Mis hermanos, de entre sus enemigos. Allí nos movíamos, allí comíamos, allí hablábamos, allí nos regocijábamos con los enemigos del Señor. ¿Cómo los rescató? Dándoles un corazón nuevo, un nuevo nacimiento, y así haciéndolos capaces de ver, amar y querer obedecer los mandamientos del Señor. ¿A dónde nos lleva este camino? Ese camino que comenzó allí en el reino de las tinieblas, donde fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Qué es esto sino la admisión a la vida eterna y a la presencia constante del Señor sin el estorbo del pecado? Leímos la semana pasada, entonces, hace 2 semanas. El precio de todo esto fue el levantamiento de Jesús en la cruz del Calvario. Así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces la adquisición de este nuevo nacimiento, de esta vida nueva, tiene su fundamento en la cruz de Cristo, el levantamiento del Hijo unigénito de Dios. El clímax de la historia de la redención tiene su fundamento en el amor. El fundamento de nuestro perdón tiene su fundamento, es en la cruz de Cristo, y el fundamento del perdón es el amor de Dios. La misión, el precio por la deuda, por el pago de la deuda, el rescate, es el tema de nuestra lectura esta mañana. La frase, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos hace énfasis en la intensidad o la clase de amor. De tal manera. Esta frase solamente nos muestra que el amor que Dios nos ha dado, con el cual nos ha rescatado, es un amor diferente, desconocido para el hombre. Ni ángeles, ni hombre alguno podría haber inventado esto. Que ha dado de tal manera, amó al mundo, que ha dado a su Hijo. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? O la frase, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, nos muestra el poder de la justificación, pero también nos muestra el precio de la rebeldía. Entonces, leamos nuestra porción de la escritura bajo esos tres encabezados. Uno, la esencia del amor de Dios. La esencia y la personificación, la expresión máxima del amor de Dios, su Hijo, su único Hijo. Leamos entonces del 14 al 16. Dice así, veamos la esencia del amor de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El centro de todo esto es el Hijo. El Hijo es el que es levantado. Pero en este levantamiento no solamente es el castigo de nuestro pecado, sino que también es su regreso a la gloria. Por eso me ama el Padre, dice Cristo, porque pongo mi vida por el rescate de su pueblo, de muchos. Veamos en segundo lugar la esencia de la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es que mi pecado es borrado, que mi pecado es cubierto. No confío en mis buenas obras. No confío en absolutamente nada que yo pueda hacer. Confío únicamente en lo que Él hizo. Es la obra de Él, la vida de Él, la muerte de Él, la victoria de Él. Y nosotros en Cristo recibimos esta justificación. La justificación. Él toma mi pecado y a mí me dan su obediencia, como si yo hubiera obedecido completamente todos los mandamientos del Señor. A él lo acusan, a Él lo castigan, como si él hubiera sido yo, y a mí me traen como si yo hubiera sido Él. Esa es la justificación. Leamos entonces los versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, es justificado, es salvo. ¿Ves? Ahí está la justificación. No explícitamente, pero implícitamente. El que en Él cree no es condenado. Si no es condenado, es justificado. Pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Veamos entonces la esencia de la condenación. El 19 al 21. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Más, o en contraste a estos, están aquellos que vienen a la luz. Vienen a la luz y practican la verdad, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, no nuestras obras. Las obras, confesamos pues, no lo que yo puedo hacer, Señor, sino lo que tú has hecho. Yo vivo allí en ti, no mis obras, las obras que el Señor ha hecho y yo en Él. Esa es la justificación. Y la condenación es segura. ¿Cuál es la esencia de la condenación? No vienen a Él, no creen en Él, no vienen a la luz, aborrecen la luz. Es la esencia entonces de la condenación. Veamos entonces la esencia del amor. Como leímos del 14 al 16. Pero escuche esto con atención.
aquí hay algo muy extraño. Es tan extraño que a la mayoría se le va a pasar por alto. ¿Por qué no se extrañan de esta frase? Bueno, porque presuponen, porque dan por sentado. Pero el que examina con más cuidado se tiene que asombrar y decir, yo no le entiendo. Yo entendería lo contrario a esta declaración. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Señor, pero el mundo está hecho pedazos. Son idólatras, impíos, malvados, rebeldes, injustos. El Señor amó al mundo. Tú lo puedes entender. A mí me da asco escuchar lo que se hace en el mundo. ¿Acaso nos está diciendo el Señor que debemos amar el mundo? Pues Juan nos ha dicho con mucha claridad en primera de Juan 2:15 nos dice, no amen al mundo, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguien ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Entonces, sería como que hubiera una contradicción en el mandamiento de no amar al mundo y en la verdad de que Dios ama al mundo. Vamos a meditar un poquito en estas dos cosas. Que Dios ama al mundo, pero lo ama de tal manera que envía a su Hijo. Y a mí se me ordena y se me manda, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor de Dios no está en él. El cristiano no debe amar las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo, y eso es un absoluto, todo lo que hay en el mundo. Y luego lo describe, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto no proviene del Padre. Esto es la marca del mundo. Y esos tres pecados abarcan el resto de los pecados. No podríamos hacer una lista exhaustiva de cada pecado. A veces que el apóstol Pablo hace una lista, pero como una lista introductoria. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida abarcan el mundo entero. Pero, ¿en qué cuál es la diferencia entonces? Dios ama al mundo y a mí se me ordena no amar al mundo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Dios ama al mundo con un amor que redime. Nosotros amamos al mundo con un amor egoísta, lo que satisface mis deseos. Esta clase de amor está separada del resto de los amores que nosotros conocemos por esta frase, de tal manera. ¿De qué manera amó Dios al mundo? De manera que envía a su Hijo a rescatar a hombres y mujeres y niños pecadores. Pero Dios es amor, Dios es amor. Y el hombre asume que si Dios es amor, entonces es natural que Dios ame al mundo. No, no es natural. Es un amor que escapa nuestra capacidad para pensar. El amor de Dios, puesto en su contexto correcto, debe asombrarnos. No debemos caer en la apatía, en la indiferencia, en la presunción de que Dios nos ama como si hubiera algo bueno en mí que a Él le gustara y fuera digno de ser amado. Escuche con atención la clase de amor con la que Dios ama. Dice Efesios 2, del 1 al 5. Y lo voy a leer de la Biblia de las Américas porque está un poquito más explicable. Pero escúchelo con atención. Dice, Él, Dios, les dio vida a ustedes. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados. En esos caminaban en otro tiempo,
se conformaban, seguían la corriente de este mundo y obedecían. Y su modelo era el príncipe de la potestad del aire. Ese mismo espíritu que ahora, en este mismo momento, opera en los hijos de desobediencia, los gobierna, los somete. Entre ellos, todos nosotros, absoluto. ¿Cuántos? Todos nosotros. En otro tiempo vivíamos dominados por las pasiones de nuestra carne. Vivíamos satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos naturalmente, por naturaleza, hijos de Adán e hijos de ira. Otra vez, lo mismo que los demás. Y aquí está completamente lo opuesto, pero, no tú, Dios, Dios que es rico en misericordia. La causa, el gran amor con que nos amó, este amor que no entendemos, este amor que escapa a mi capacidad de explicación. Señor, alguien como yo mismo no puedo amar. Si yo fuera Dios, no quería a alguien como yo cerquita de mí. Es el amor eterno con el que nos amó, que cuando estábamos todavía muertos en nuestros delitos, no cuando estabas bonito, no cuando ibas a la iglesia y leías la Biblia y orabas, no, es antes, cuando estabas completamente perdido, allí te encontró y te dio vida juntamente con Cristo. Pura gracia, pura gracia. Eres tú. Efesios 2 del 1 al 5. C.S. Lewis, en su libro Los Cuatro Amores, escribe acerca de la diferencia entre varias maneras de amar. Pero estamos hablando de esta manera en la que Dios ama. De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. ¿De qué manera? Bueno, C.S. Lewis habla del amor filial, el amor entre amigos, entre conocidos. Filadelfia, la ciudad del amor entre hermanos, el amor de familia, el amor eros entre esposos, erótico, la palabra ahí viene. Y luego el amor de Dios, agape, un amor diferente. Todo el evangelio de Juan, lo que vamos a leer desde ahora hasta el capítulo 17 por allá, cuando se habla del amor, está hablando de esta clase de amor. El amor con el que Dios ama. Porque de tal manera, el amor con el que Dios ama, con el que Padre ama al Hijo, el amor con el que, con el cual el Hijo ama al Padre, el amor con el cual el Hijo ama a sus redimidos, y el amor entre los que han sido rescatados es este amor. Va más allá de un amor familiar, de amigos, de esposos. Nos une el amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Ahora, cuando habla de que de tal manera amó Dios al mundo, la pregunta es decir, que todo el mundo va a ser salvo. Y la respuesta es no. No, está hablando de aquellos que rescató del mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Dónde estaba yo cuando me rescató? En el mundo. Ya habíamos dicho en Efesios 5, ¿dónde nos movíamos? ¿Con quién nos codeábamos? ¿Cuáles eran nuestras amistades? ¿Cuál era nuestro vocabulario? ¿Cuáles eran nuestros pensamientos? Pero Dios, dice Romanos 5, 6 al 8, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, fíjate bien otra vez, por los impíos. ¿Por quién murió Cristo? Por el pecador.
De tal manera que aquel que no se puede ver a sí mismo como pecador y como impío, no viene a Cristo. ¿Por qué? No siente la necesidad. Está claro, no siente la necesidad. Claramente, dice, hablando de la clase del amor con el que Dios nos ama, dice, apenas morirá alguno por un justo, es capaz de que alguien dé la vida por una persona buena, defendiéndola. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por alguno que es bueno, pero Dios muestra su amor con nosotros o para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Hijo es la esencia del amor de Dios. Sin Cristo no podríamos entender ni conocer el amor de Dios. Y más allá, escuche, son los que han sido rescatados, son los únicos que pueden comprender esta clase de amor. El resto del mundo presume, ¿sabes? Se acercan a Dios atrevidamente, pensando que Dios es amor, y reclaman aquello que el Señor ha puesto en la sola potestad de su pueblo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Los rescata con un amor inconcebible, inescrutable, inefable. No se puede explicar, no se puede llegar al fondo del amor. No puedes escapar, no puedes salir de allí. Es un océano. Nos rodea el amor de Dios, pero nos lo hace comprender el Espíritu Santo por medio de la palabra. Y ahora nos somos enviados ¿a dónde? Al mundo. Somos enviados al mundo de donde nos rescató con este mismo mensaje y con la esperanza de que alguien más escuche y sea rescatado también. ¿Sabes? Este mensaje, yo tengo toda la confianza que si tú lo escuchas detenidamente, tiene, tiene el poder en sí mismo para rescatarte, para traerte de la luz, de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás al dominio de su Hijo. Pero necesitas escuchar, necesitas creerlo, necesitas humillarte y venir delante de Cristo. De allí donde Él mismo nos rescató, hay muchos todavía que tienen que escuchar el Evangelio, tienen que ser traídos a la luz para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Anunciamos entonces que hay perdón, que hay cobertura, nos cubre de la vergüenza nuestra, nos justifica, nos promete vida eterna. Y todo eso se encuentra solamente en Cristo, solamente en Cristo. Ayer predicaba el Evangelio yo a un señor y le decía yo, es que si tú vienes a la iglesia, nosotros queremos que por un momento ni siquiera nos veas a nosotros y escuches de Cristo y puedas verlo a Él. No soy yo, no soy yo. Te estoy diciendo dónde encontré mi perdón. Te estoy anunciando a Cristo. Escucha, por favor, escucha. Esa fue la misión del Hijo. Venir al mundo, no a condenarlo, sino a salvarlo. Y esa es nuestra misión también. Veamos en segundo lugar, entonces, la esencia de la justificación en los versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Padre, el unigénito Hijo de Dios. La pregunta sigue siendo legítima. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Escucha, escucha por favor. ¿Qué explicación darás de tu pecado? ¿Qué explicación darás de tu desobediencia? ¿Cómo le explicarás a Él de manera que te perdone? ¿Cómo te justificarás delante de Dios que conoce
aún las intenciones del corazón. ¿Cómo te justificarás de tu pecado delante del juez de toda la tierra? Aquel ante el cual toda boca se va a cerrar y toda rodilla se doblará y todos confesarán que Él es el Señor para la gloria de Dios. Unos con terror, forzados, tendrán que reconocer que Cristo es el Señor, es decir, Dios encarnado, y otros lo harán con gozo y con júbilo, celebrando que llegó el día de la redención de nuestros cuerpos, donde ya seremos rescatados finalmente de la presencia del pecado. Entonces, ¿quién podrá sostenerse en ese día? Absolutamente nadie. Solamente habrán los que doblan sus rodillas con gozo y habrá aquellos que doblan sus rodillas llenos de terror. Pero veamos qué implica ser salvo o ser justificado por Cristo. El versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios al enviar a su Hijo está claro. ¿Cuál es? No es para condenarlo, es para salvarlo. Y eso es lo que nosotros proclamamos. Juan el Bautista vino a dar testimonio de Cristo, pero Cristo viene y dice, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Jesús entonces fue enviado no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Ahora, hay otro problema. ¿Cómo reconciliamos nosotros Juan 9:39 con Juan 3:17? Juan 9:39 dice, Cristo les dijo, yo vine a condenar al mundo. Yo vine para hacer juicio, para que los que ven no vean y los que no ven reciban la vista. Tenemos un problema. Acá me está diciendo que no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y acá me dice, yo vine a hacer juicio y a condenar al mundo. Y los que están ciegos van a recibir la vista. Y aquellos que piensan que ven, se van a caer en su ceguera. En primer lugar, veamos Daniel 7. En Daniel 7 no nos queda la duda de que el trono de Dios, aquel donde el Hijo del Hombre aparece, este recibe todo el dominio, todo el poder para juzgar al mundo. Daniel 7, la visión del trono. No hay ninguna duda que el Hijo tiene este poder. Entonces, ¿qué significa? Que Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Mis hermanos, está hablando de los cristianos. Está hablando de ti. No vino a condenarte, vino a salvarte. Pero tú estabas en el mundo. Allí nos rescató. ¿Se recuerda de la mujer aquella que fue tomada en adulterio? Le dijo, vete, ni yo te condeno. Es el Hijo de Dios, el único al que se le aplica este versículo. No vino a condenarte, vino a salvarte. Pero el mundo entero yace, vive, camina, come la ira de Dios todos los días. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué implica? Separados de Cristo, Él es tu enemigo. Y Romanos 8:1, ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que tú tienes que grabarte en tu corazón. El Hijo del Hombre vino al mundo, no a condenarlo, pero el Hijo del Hombre vino a un mundo ya condenado, ya perdido, ya muerto. Él no vino a un mundo lleno de amor para salvar a unos y condenar a otros. No, Él vino a un mundo
que desde su nacimiento, es decir, desde que estaba bebé, lo persiguieron para matarlo. Ese es el mundo en el que Cristo vino. Un mundo ya condenado. No viene a condenarlo, ya está condenado. Viene a rescatar de entre el mundo. No significa otra vez que todo el mundo será salvo, es evidente. El versículo 18 nos lo deja bien claro. Dice, el que en él cree no es condenado. En contraste, el que no cree ya es condenado. Ya está condenado. Camina condenado. ¿Por qué? La razón es sencilla. No han creído. No han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No han querido creer. ¿Por qué? Y la razón nos la da en la última parte. Quiero durar unos minutos más en este argumento. Otra vez. No vino a condenar al mundo, sino para salvar del mundo a los que vino a rescatar. El mundo ya está condenado según el versículo 18. Primera de Juan 5:10 nos dice que la evidencia de la condenación de este mundo es que no han creído. Dice Juan 5, primera de Juan 5:10, el que cree, tiempo presente, en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, dice que es un mentiroso. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es el Hijo. Y si yo no creo en el Hijo, entonces estoy diciendo que Dios es mentiroso. Es lógico. La evidencia de que ya estás condenado es, no vienes a Cristo. No vienes a Cristo. No hay necesidad de esperar el día del juicio final, aunque vendrá el juicio final y hará evidente aquella condenación. La muerte, mis hermanos, o el regreso de Cristo no cambia absolutamente nada tu posición delante de Dios ahora. ¿Estás sin Cristo ahora? ¿Estás sin Cristo después? En aquel día la gente no busca a Cristo. En aquel día blasfeman, se llenan de ira porque se saben condenados. La ira de Dios crece, permanece día con día sobre los que no han creído. Pero ese es el evangelio glorioso. Esa condenación segura de la que está hablando Juan está sujeta, está atada hasta este día a la misión de Cristo. Él vino a salvar, no a condenar lo que ya estaba condenado. Así que explícitamente no está la doctrina de la justificación, pero implícitamente está allí. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Juan 6:29. Entonces le dijeron, ¿qué haremos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué práctica debemos hacer para poner por obra las cosas de Dios? Escucha bien, por favor. Despiértate un poquito, despabilate. A ver, sepárate de ese teléfono y pon atención en las palabras. Los discípulos dijeron, ¿qué haremos para poner en obra a poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor le respondió y le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Es muy sencillo. A mí dime qué voy a hacer. Un día me paré, y antes me paraba en la calle yo con la Biblia, y la gente llegaba a preguntar. Yo voy a contar la historia de Santos hasta el día que me muera. Llegó un joven, Santos, destrozado, sin camisa, descalzo. Y cuando me vio con la Biblia, se acercó a mí y llorando dijo, mi mamá tiene razón de verme como un perro. Mi mamá tiene razón de no quererme y de no abrirme la puerta. Y yo en mi incapacidad solamente podía decirle,
Santos, necesitas a Cristo. Mira qué has hecho de tu vida. Necesitas a Cristo. Dijo, santos, no, dígame qué tengo que hacer. Santos, ves que no puedes hacer nada. Ve tu vida, la has destrozado. ¿Qué has podido hacer con tu vida? La has destrozado y la sigues destrozando. Ven a Cristo. No, dígame qué hago. Y santo se va, aferrado a la última posibilidad de que alguien le presente un mensaje donde pueda salvarse él mismo sin tener que humillarse y declararse en bancarrota delante de este Señor glorioso que nos ofrece gratuitamente a su Hijo. ¿Te das cuenta? Rechazar esto debe ser el pecado más horrible que el mundo jamás haya entendido. La esencia del amor es su Hijo. La esencia de la justificación es la obra de Cristo. Es el levantamiento de Cristo como la serpiente en el desierto. Veamos la esencia entonces de la condenación. Versículos 19 al 21. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cristo es la luz. Él nos revela a Dios y nos revela su santidad, su pureza. Nos revela su justísima justicia. Se puede repetir. No hay una justicia más grande que la justicia que el Señor nos ofrece. ¿Qué provoca esto entonces en mí? Es decir, si Él viene y Él es la esencia del amor, entonces voy a ver que aquello que yo pensé, aquel amor que yo le mostraba a mi familia, comparado con el amor de Dios, es como basura. ¿Qué va a ser cuando Dios en su Hijo me revela lo que es la obediencia perfecta? Bueno, voy a ver aquello que consideraba yo como bueno, dice Isaías, como un trapo sucio. ¿Cómo veré yo a la luz de Cristo el carácter de Dios revelado, cierto, de aquello que es puro y perfecto? Bueno, entonces mi pecado se revela, es magnificado, es puesto como en una lupa y es completamente exaltado, es engrandecido. O como dice Pablo, lo pecaminoso del pecado, para que fuera revelado lo pecaminosísimo que es el pecado, nos fue dada la ley. Es allí en donde yo puedo ver entonces la realidad de mi propia condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres no quisieron ser expuestos a la luz. ¿Por qué? Sencillo, porque descubre el pecado. ¿Lo estás entendiendo? Cristo es la luz que alumbra a todo hombre, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. La razón, porque sus obras eran malas. Pero la intensidad, el versículo 19, el versículo 20 va aumentando la intensidad de este odio por la luz. Ellos prefieren vivir sin luz, prefieren vivir sin el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque su pecado será expuesto y no les gusta. A nadie le gusta, ¿cierto? A mí no me gusta que invadan mi privacidad. Y aquí está Dios descubriéndome y pisoteando todo lo que tenía yo como un tesoro. Y me dice, ¿sabes qué? Es que es basura, suelta eso. Suelta eso, estás comiendo excremento. Deja eso. Y el niño terco se aferra a aquello que siempre ha tenido. Entonces el problema del hombre no es intelectual. El problema del hombre es moral.
porque al exponerse a la luz es acusado por la justicia de Dios. No están dispuestos a ser humillados por la verdad. Prefieren la mentira del hombre, la verdad de Dios. Su ley, la ley de Dios, expone nuestra iniquidad y el hombre no está dispuesto ni a confesar ni a dejar su pecado. El tono entonces la denuncia sube de tono. Primero dice, amaron más las tinieblas que la luz. Y luego en el versículo 20, no solamente amaron las tinieblas, dice, ahora aborrecen la luz. ¿Estás viendo la intensidad con la que está hablando? Aman las tinieblas y aborrecen la luz. La razón, sus obras son malas. Déjame repetirte lo que hemos dicho muchas veces. Escucha, escucha. Todos, absolutamente todos, los que hemos sido rescatados por Cristo, todos los que hemos sido confrontados con nuestro pecado, todos los que hemos sido reprendidos por nuestro pecado, ha sido por la luz del Evangelio. Todos hemos sufrido la vergüenza y el dolor de saber y conocer nuestro pecado. Pero ese es el primer paso. El segundo paso es que esta luz me muestra a Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, allí donde yo estaba, de allí donde me rescató. Sí, mi pecado es grande, su gracia es mayor. De tal manera, es un amor incomprensible que Dios me haya salvado a mí, que Dios me haya perdonado. Pero qué desgracia tan grande, mis hermanos. Desgracia de todas las desgracias. Ya aquí para adelante vamos a usar esa frase, ¿no? El cantar de todos los cantares, la canción más hermosa. La desgracia, la madre de todas las desgracias. Es esta. Escucha, que estés aquí escuchando y no vengas a Cristo. Es decir, como que si estás en dolor de parto, llegas al hospital y en vez de dar a luz, abortas. Desgracia de las desgracias, que son muchos los que llegan aquí solo para regresarse a las tinieblas. El dolor espantoso de ver que escuchan, que asienten con su cabeza, que saben que esto es la verdad, que afirman que esta es la verdad, solo para verlos regresar a las tinieblas. Ahí está la distinción entre estos dos. Aquellos que vienen a la luz y aquellos que se regresan a las tinieblas para esconder su pecado. Dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Ves? Ya vimos el amor del Señor, la esencia del amor de Dios, Cristo. La esencia de la justificación, los que creen en Él no son condenados. Todo eso no es suficiente todavía. Vienen a Cristo a sentir con la cabeza de que esta es la verdad, no es suficiente. Tienes que venir a la luz, venir a Cristo significa, Él es la luz. Ahora sí, ¿cuál es la realidad? No mis obras. Ya no son mi esperanza. Mi esperanza no es llegar al final de mis días y que Dios en una balanza ponga aquellas cosas que yo en mi propia justicia pretendo que son buenas y la otra lado de la balanza las cosas que son malas y con la quita esperanza de que las buenas superen a las malas. Esa es la doctrina que ha enviado miles de millones de personas al infierno. No era el más malo de todos. Pobrecito, sufrió mucho. Ya está descansando. No, ahora va a enfrentar una justicia perfecta. El que practica la verdad
viene a la luz, no para que sus obras sean expuestas, sino para que sea conocido que vive y camina confiando en las obras que Dios ha hecho. Ama la luz. No se presenta a sí mismo como alguien que ha alcanzado a justificarse a sí mismo, sino como alguien que se ha visto completamente perdido y ha llegado a la luz. No hace un desfile para presentar sus logros espirituales. Viene a la luz y camina en la luz y dice, esto es lo que el Señor ha hecho por mí. Escoge el camino ancho, camina en los deseos de tu carne, de los deseos de tus ojos, los deseos de tu corazón y encontrarás castigo eterno, dolor. Entra por la puerta ancha y solo encontrarás condenación y desgracia. Entra por la puerta estrecha y encontrarás perdón. Camina por el camino angosto y encontrarás plenitud. Hay plenitud. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Eres de los que aman las tinieblas? ¿Eres de los que aborrecen la luz? ¿O eres de los que a costa de ser expuestos, sin importar el precio, vienen a la luz? Sé que seré condenado. El juicio será hecho. El juicio será hecho y saldré yo condenado. Seré declarado culpable. Pero es allí donde está la oferta de la salvación. Uno sigue el camino del mundo. Se regresa a las tinieblas porque sus obras son malas. El otro sigue la luz. No porque sus obras sean buenas, sino que añora mostrarle al mundo entero que toda su esperanza y toda su seguridad están en las obras de Dios. Aquellos se vuelven al Hijo de Dios como levantado, así como la serpiente, ¿cierto? Voltean y lo ven y su esperanza está allí y son salvos y son sanados y son curados. Saben de su desesperanza, saben que no hay dignidad en ellos, están condenados a la muerte por el veneno mortal. Pero esa fe, y solo por fe, que alguno puede nacer de nuevo y no venir a condenación, sino ser perdonado. ¿Para qué vives? ¿Quién eres? ¿Para qué vives? ¿Esperas que Cristo regresa? ¿O todo lo que puedes decir de ti, absolutamente todo, está aquí en el mundo? Todas tus posesiones, todas tus añoranzas, todos tus logros, todas tus metas están aquí. Se van a acabar. Se te van a acabar. No hay nada eterno en el mundo. Todo es temporal. Pero este es el día que hizo el Señor. Ese es el día que Él escogió, en el que a Él le plació libremente. Escúchame bien. Él no te necesita a ti. Eres tú el que lo necesita a Él. Él escogió que en este día escuches el Evangelio. Sin ninguna necesidad se te ofrece. Sin ninguna necesidad por parte de Él. Te ofrece perdón y vida eterna. ¿Volverás tus ojos a Cristo hoy? Dios quiera que así sea. Vamos a orar. Gracias, Señor, otra vez por la esencia del amor, tu Hijo amado, viniendo al mundo a rescatar pecadores. Por la esencia de la justificación, el que en ti cree no es condenado. Y la advertencia de la seguridad de la condenación. El que no cree ya es condenado. Gracias, Padre, por estas verdades. Ayúdanos a vivir por ellas, a clamar al mundo esta verdad. Te rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.